Buenas tardes, vamos a dar inicio ahora a la primera videoclase del módulo 3 del Marco Institucional de Protección a los Derechos de la Mujer. Vamos a ver a continuación los sistemas de protección a los derechos humanos. En el ámbito de los sistemas de protección a los derechos humanos tenemos tres tipos de sistemas: el sistema nacional, el sistema universal y el sistema regional. El sistema nacional, que es el cual se aplica y se da al interior de cada uno de los estados, partes de la Organización de las Naciones Unidas y de la OEA y de los otros entes regionales. El sistema universal es el que está aplicado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y rige a todos los estados de la organización. Y el sistema regional está en el marco de la Organización de Estados Americanos, la OEA. A continuación vamos a ver el sistema nacional de derechos humanos. En el caso de Bolivia, dentro del sistema nacional tenemos que tener en cuenta que todo servidor o toda servidora pública, en el marco de sus competencias y atribuciones, al desarrollar sus funciones, debe actuar y actúa como un garante de derechos de las personas, de los usuarios o de las personas a las cuales y en beneficio de las cuales desempeña su actividad. En consecuencia, entonces, en este sentido, debe cumplir con todas las obligaciones de los derechos humanos, es decir, con las obligaciones de respeto, protección y realización. En caso de que incumpla estas obligaciones, el servidor público será un potencial o estará incurriendo en una posible vulneración a los derechos de las personas. ¿Cuáles son las instancias de nuestro Estado que están obligadas o que están regidas por los derechos humanos y que deben cumplir las obligaciones de garantía, protección y realización de los derechos humanos? Podemos decir que son los órganos del Estado, todos los órganos del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos municipales, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, las universidades públicas y toda otra entidad que forma parte de la estructura del Estado, sea de forma descentralizada, autárquica o cualquier otra entidad, pero debe cumplir las obligaciones de respeto, defensa y garantía de los derechos humanos, es decir, la protección, defensa y realización de los derechos humanos. En el sistema universal de derechos humanos tenemos dos componentes. Primeramente, un componente general y un componente específico. El componente general está dado por todas lo que son las declaraciones, tratados, convenciones, protocolos, etcétera, etcétera, que contienen los derechos humanos de forma general o de forma específica en materias determinadas. Por ejemplo, en el caso de la protección para los derechos de la mujer, hablaríamos de la CEDAW, la Convención para Prevenir y Sancionar todas las formas de violencia contra la mujer. En los componentes específicos se encuentran los mecanismos de protección y defensa para el caso de violación a alguno de estos instrumentos que consagran los derechos humanos. Es decir, los instrumentos o los componentes específicos están dados por mecanismos que protegen y que garantizan la efectiva realización de los componentes generales. Uno de los componentes específicos del sistema universal es el Consejo de los Derechos Humanos, cuyo origen se remonta al año 2006, en el cual en la Asamblea de la General de las Naciones Unidas, realizada entre el 19 y el 30 de junio de ese año, se conformó el Consejo de Derechos Humanos para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos que trabajaba hasta ese momento. El Consejo de los Derechos Humanos es responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinguir ningún tipo de discriminación, de manera justa y equitativa. Una de las actividades que realiza el Consejo de Derechos Humanos, y en realidad la principal función de este órgano, es el examen periódico universal. ¿En qué consiste este examen periódico universal? Cada 4 años y medio aproximadamente, cada uno de los estados, es decir, todos los estados partes de la ONU, presentan informes al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en su país.
El Consejo examinará y evaluará este informe presentado por los Estados parte y efectuará una serie de observaciones y recomendaciones. A la fecha, Bolivia ha presentado 2 informes de este Consejo de Derechos Humanos. El primero en el año 2010 y el segundo el año 2014. El tercer informe ante el examen periódico universal, lo presentará en el año 2019, es decir, este año en unos meses más debe presentar ya oficialmente el EPU ante el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo opera o cómo se realiza este examen periódico universal? Un poco más entrando en la práctica. Cada estado, como les decía, debe presentar un informe periódicamente, cada 4 años y medio, y para ello previamente debe recopilar la información situacional de los derechos humanos en el estado al que representa. En este caso, en el caso de Bolivia, por ejemplo, es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional el que recopila y conglomera toda la información que se produce en el ámbito estatal para remitir al Consejo de Derechos Humanos. Una vez que es remitido el informe de Estado, el Consejo de Derechos Humanos, antes de la reunión de evaluación pertinente, puede revisar o puede recibir, mejor dicho, un informe alternativo, un informe paralelo, un informe sombra, como también se lo llama, que es presentado por las organizaciones de la sociedad civil y es contrastado por el Consejo con el informe presentado por el Estado. Antes del surgimiento del Consejo de Derechos Humanos, estamos hablando más o menos de la época de finales del siglo pasado, a finales de la década del 90 y principios del año 2000, de la década del 2000, no se permitía en algunas instancias del sistema universal la presentación de informes alternativos, pero poco a poco se ha ido aceptando esta práctica para que la evaluación y el análisis que realicen estos organismos sea más adecuado y más veraz, donde se contrasta, por ejemplo, el sistema nacional, la información que produce el Estado, con la información que es remitida por las organizaciones de la sociedad civil. En este caso, no nos olvidemos que el informe sombra o el informe paralelo es presentado por la sociedad civil. En esos años que les decía, era presentado de forma muy camuflada, si se puede decir el término, si vale el término, era presentado sin una formalidad específica a través de un lobbying que se realizaba por los integrantes de los comités y los integrantes de los órganos que analizaban estos informes emitidos por el Estado y en este caso también aceptaron poco a poco la presentación de estos informes alternativos. Debemos tener en cuenta que el Estado muy rara vez va a decir y va a aceptar que es vulnerador de derechos humanos. Muy rara vez va a decir que en su Estado no se está respetando adecuadamente o eficazmente un derecho específico, hablamos del derecho de las mujeres o derechos de los niños, el derecho a la educación, cualquiera de estos derechos, ¿no? Lo que hace el Estado en su mayoría es reportar los avances que tienen en esa materia, en ese determinado derecho, y da a conocer a los miembros del Consejo, en este caso, cuáles los avances que se han tenido. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil lo que harán es ver un poquito e informar el estado situacional de vulneración de esos derechos. Bien, por ejemplo, hablemos del derecho a la educación. El Estado puede reportar que se tienen una serie de avances como la universalización de la educación gratuita, que se han construido tantas unidades educativas, que cuenta con tal cantidad de plantel docente, que existe un bono para la permanencia de los niños y niñas en el ámbito de la educación en el sistema público, que es el bono Juancito Pinto, etcétera, etcétera. Por su parte, pero la sociedad civil dirá cuáles son las falencias de estos avances o cuáles son los óbices por los cuales se está tropezando para la implementación plena y efectiva de este derecho. Entonces,
contrastando el informe presentado por el Estado con el informe presentado por la sociedad civil, el Consejo de Derechos Humanos, en este caso, emitirá una serie de observaciones y recomendaciones al Estado parte. Bolivia, como decía, ha presentado su primer informe, su primer examen periódico universal en el año 2010, y luego de la presentación del informe del Estado, la presentación del informe alternativo, la evaluación, el Consejo reunido le hizo una serie de observaciones, recomendaciones, las cuales fueron defendidas de forma oral en la presentación, y luego de la defensa del examen periódico universal por parte del gobierno y del turno, se realizaron una serie de observaciones y recomendaciones. ¿Qué es lo que tuvo que hacer en la segunda presentación de su examen periódico universal el Estado boliviano? El año 2014, en la parte, primeramente tiene que reportar cuáles han sido las observaciones y recomendaciones que ha cumplido el Estado, que le han sido efectuadas, que le fueron efectuadas, perdón, en el año 2010, y cuáles son las que ha podido subsanar. Y si no ha tomado cartas en el asunto, si no ha podido subsanar o si no ha podido dar cumplimiento a estas observaciones y recomendaciones, deberá indicar la razón, los motivos o los fundamentos por los cuales no pudo cumplir estas observaciones y recomendaciones. El Consejo nuevamente evaluará el informe presentado por el Estado, el nuevo informe presentado por la sociedad civil y los avances que haya reportado, y le hará una nueva serie de observaciones y recomendaciones en base a lo que ha determinado. Este año, 2019, como les decía, Bolivia debe presentar su tercer informe ante el Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los comités de derechos humanos, estos órganos que conforman el componente específico del Sistema Universal de Derechos Humanos? Tenemos los siguientes comités. El Comité de Derechos Humanos, que está en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que realiza su labor en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial estará en base a la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial. Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en base a la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida también como CEDAW, por sus siglas en inglés. El Comité de los Derechos del Niño, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité contra la Tortura, en el marco de la Convención contra la Tortura. Comité sobre trabajadores migratorios, igual, en el marco del convenio sobre trabajadores migratorios, y sus familias. El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, en base a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el Comité contra la Desaparición Forzada, en el marco de la Convención contra la Desaparición Forzada. Estos comités se reúnen, que son la mayoría, hasta el Comité contra la Tortura, los 6 primeros son de data anterior al Consejo de Derechos Humanos, y los 3 posteriores son de data posterior. Pero ¿cuál es el procedimiento que desarrollan para el análisis del cumplimiento de los derechos específicos? Es muy similar a lo que les relataba para el Consejo de Derechos Humanos, sin tener en cuenta que la mayoría de estos comités se debe presentar informes cada 4 años, en la mayoría. En algún caso en cada 3 años, y en algún caso en cada 5 años. Pero en la mayoría de estos 9 comités, la presentación de informes es cada 4 años. De forma similar a lo que les decía en el Consejo de Derechos Humanos para el examen periódico universal, el Estado o los Estados presentan sus informes periódicamente ante cada uno de estos comités. Se admite la presentación de comités de informes alternativos, informes paralelos o informes sombra, como quieran llamarse, y estos comités o los comisionados que conforman estos comités hacen la valoración de la contrastación entre lo que señala el Estado, lo que señala la sociedad civil, y emiten una serie de observaciones y recomendaciones. Les estoy reiterando que la finalidad de estos comités es emitir una serie de observaciones y recomendaciones. Observaciones y recomendaciones que no tienen carácter coercitivo, es decir, no son de cumplimiento obligatorio para los Estados, pero sí son obligaciones
que deben cumplir en el marco de que la suscripción o la adhesión a estos convenios o pactos ha sido de forma voluntaria por el Estado y voluntariamente también tiene que cumplir lo que se ha obligado a través de estos mecanismos de protección de los derechos humanos. Eso es lo que vamos a quedar por acá en el tema del sistema, de los sistemas de protección a los derechos humanos. Muchas gracias.